aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. Bendita palabra de nuestro Dios que nos sigue enseñando, convenciendo, corrigiendo, instruyendo, a fin de que seamos como hombres de Dios perfectos, preparados para toda buena obra. Amén. Es un privilegio nuevamente compartir con ustedes este mensaje de la palabra para que se cumpla lo que acabo de decir de lo que dice la Escritura que nos exhorta. Nosotros los ministros solamente le pedimos al Espíritu Santo que nos dé la palabra porque la necesitamos. Primeramente somos necesitados porque es para nuestro bien la palabra, y del bienestar nuestro queremos compartir por la palabra. Amén. Que estén ustedes preparados con fe, creyendo, convencidos lo que Dios tiene para sus vidas. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te agradezco, mi Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos, hombres y mujeres. Señor, que han pasado momentos difíciles, pero sé que tu palabra fiel y verdadera no viene para emocionarnos, sino viene para convencernos de lo que debemos de hacer y lo que debemos desechar. Sabiendo que los tiempos son malos y peligrosos, queremos vivir en todo momento de una forma sobria, justa y piadosamente, teniendo la esperanza bienaventurada de estar preparados para recibir a Jesucristo. En este tiempo estaremos convencidos que de nosotros depende de poder rechazar toda clase de mal, y también depende de nosotros sembrar el bien. En el nombre de Cristo declaramos, mi Dios, que así será. Amén y amén. Bien, en la Biblia nos encontramos verdades preciosas. Ayer compartía con un grupo de hermanos que hemos estado discipulando para que en todo tiempo puedan ir creciendo en fe, pero siempre veo yo en el panorama espiritual que nunca se deja de aprender, porque lo de Dios es eterno y se tiene que discernir en el espíritu, porque la carne para nada aprovecha, la letra en la carne mata, la palabra tiene que venir con revelación. Por eso el tema de hoy se llama tiempo para alcanzar la madurez espiritual. Puede levantar su mano conmigo y decir: hoy es tiempo para avanzar y alcanzar madurez espiritual. Y esto porque realmente voy a tomar una porción de la Biblia que me habló a mi corazón, porque era el mismísimo Señor Jesús enseñando a sus discípulos, a estos hombres que el Señor escogió. No solamente estaban siguiéndolo los 12 hombres escogidos, y usted sabe que uno de ellos pues fue escogido porque tenía que cumplirse lo escrito, que había uno destinado para maldición. Esta persona pues es Judas, pero veíamos que habían otros seguidores del Señor. Estaban las mujeres, se recuerda que hubo 70 que el Señor envió. Entonces habían hombres y mujeres que estaban pendientes de la enseñanza de Jesús, que fueron instruidos. Cuando la iglesia apostólica recibió la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu, eran solamente 150 personas. Y lo que yo quiero hacer hincapié es de que muchas de las personas, habiendo oído las instrucciones del Señor Jesús, no permanecieron fieles hasta el final. Y hoy vemos que muchos han empezado bien y han desmayado, y lo que el Señor nos exhorta, que para no desmayar tenemos que alcanzar una madurez espiritual. Vamos a tomar esta porción de la palabra que el Señor hablaba a mi corazón, Mateo 24, versos 3 y 8, el Señor Jesús enseñando acerca de las señales de los últimos tiempos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces aquí yo quiero que note en este verso número 3,
que hay un misterio en esta pregunta. ¿Cuándo será la señal de tu venida y el fin de este siglo? Entonces hay tres eventos acá en una sola pregunta. ¿Cuándo será tu venida? Y la venida del Señor está en dos partes. La venida en secreto, que es la que estamos esperando nosotros, la Iglesia de Cristo, antes que venga la tribulación y la gran tribulación. Entonces aquí dice, y el fin del siglo, o sea, la restauración del siglo milenial, están hablando de eso, o sea, en este tiempo del siglo milenial hay una parte importante porque viene después de la venida en secreto, viene la tribulación y viene la gran tribulación, y después cuando el Señor derrota al anticristo viene el reino milenial, y después del reino milenial viene otra situación, otra hecatombe mundial en donde esto terminará. Amén, así son las señales. Pero en todo este tiempo a nosotros eso es venidero. Nosotros nos compete como estamos hoy. Porque vendrán, dice la palabra en el verso 5, verso 4 me falta. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Ese es el punto de partida, que nadie os engañe. ¿Y cómo vamos a evitar el engaño? Estando bien informados, no por hombres, sino informados por el Espíritu Santo y la palabra que usted tiene a su alcance. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Eso lo estamos viviendo intensamente. No están diciendo un hombre se manifestó que era el Cristo, ¿verdad? Y algunos por ahí un poquito desfasados, desquiciados diría yo, se han manifestado que son el Cristo. Pero muchos grandes se han manifestado como grandes ungidos, pero lo único que están haciendo es desviando, entreteniendo y no preparando a la iglesia. Y dice el verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Estamos ahorita en el principio de dolores. Entonces, hoy muchos van a la iglesia, muchos son cristianos, mucho está de moda el cristianismo. Muchos dicen que alaban al Señor, muchos dicen que adoran al Señor, que son adoradores, que son salmistas, que son apóstoles, que son profetas, que son esto y que son otro. Pero realmente nos hemos percatado de que la iglesia no está siendo preparada, no está siendo percibida. Hoy las corrientes del mundo siguen influyendo en la mentalidad y en el accionar de muchas personas que se llaman cristianas. Entonces, hermanos, cuando vino la pandemia, muchos sacaron conjeturas. Ahorita que ya se empezó la vacunación, todavía está el estigma de la vacuna, de que si se pone o no se pone, que si trae el chip o no trae el chip, que esa es la manipulación de la bestia, que Bill Gates, que en fin, un montón de cosas que usted puede leer. Y entonces la iglesia no se tiene que turbar por esto, sino la iglesia tiene que depender de la palabra y de la revelación del Espíritu. Su servidor como pastor de este remanente llamado Genezaret, esta iglesia de Cristo, tengo una demanda de seguir exhortando para que todos permanezcamos en la palabra. Día a día me doy cuenta que hay mucho desinterés, que hay muchas personas en donde nos damos cuenta que se está menospreciando la palabra, se está dejando a un lado la palabra. Queridos hermanos, no hay nadie que diga no tengo tiempo, siempre hay un tiempo. Porque estoy seguro que a través del recurso que tenemos en las plataformas podemos encontrar la predicación de la palabra. No soy una persona que le digo yo de mucho renombre en el plano natural, pero lo que estoy haciendo lo estoy haciendo con temor delante de Dios y me interesa las almas que el Señor nos ha dado. Que no les falte la palabra, que no les falte la instrucción, para que todos lleguemos a esa unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el reto que su servidor tiene, porque
tenemos que alcanzar esa madurez espiritual y darnos cuenta que debemos de redimir el tiempo para poder alcanzar esa plenitud de Cristo. Por eso es necesario la palabra, la unción que nos capacita, el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Es importantísimo que usted pueda depender del testimonio del Espíritu Santo. Puede levantar su mano y decir conmigo: yo declaro que soy necesitado de la unción del Espíritu Santo que capacita para que mi fe cada día madure y pueda creer que estoy llamado a alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Deseo con todo mi corazón que usted sea un discípulo convencido de lo que le conviene. Que usted está en el mundo, pero no es del mundo. Que usted está como extranjero y peregrino y que tiene que batallar contra los deseos que vienen a querer turbar su alma. Amén. Nosotros somos responsables. Hay una verdadera lucha en nuestro ser interior, porque estamos en el mundo. Tentaciones vendrán trampas, vendrán engaños, porque la vida suya y la mía estuvieron influenciadas por el mundo. Estamos en el mundo, hoy ya no pertenecemos al mundo. Y entonces cada día la preponderancia de depender de la revelación de la palabra nos dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso, revise usted su actuar. ¿Está actuando como lo que Dios dice o está actuando como el mundo dice? Por eso es importante que podamos tener esa demanda en nuestro corazón. Y le digo, el panorama espiritual lo miro cada día más claro en el ambiente del entorno de lo que yo estoy pastoreando. Y hermano, yo le exhorto, le animo: no ha recibido usted el espíritu del mundo, ha recibido el Espíritu de Dios. Amén. Y el Espíritu de Dios lo va a preparar y lo va a adiestrar, que tenga hambre y sed de la palabra, que no porque vaya bien en esto, vaya bien en lo otro, sea parte de la comunión con la palabra. Primera de Corintios capítulo 2, verso 12, dice la palabra: el apóstol Pablo recibe esta revelación de la palabra y lo escribe en la iglesia de Corinto, y hoy el Espíritu Santo lo quiere escribir en su corazón, en mi corazón, y dice la palabra: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y es que es tremenda la palabra, porque los discípulos estaban preguntando por lo venidero, y muchos preguntan por lo venidero, y realmente cuando Jesús iba a ser arrebatado al cielo, después de haber resucitado 40 días, les estuvo hablando de los misterios del reino todavía, y los discípulos le vuelven a preguntar: ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Y el Señor les dice: a ustedes no les compete saber los tiempos ni las sazones, pero vendrá el Espíritu Santo y recibirán poder, les dijo el Señor. Y esto es lo que yo les recuerdo en esta hora: no se preocupe tanto de lo que está por venir, sino ocúpese de cómo está. Si la señal más inmediata es: pues el Señor vendrá por nosotros. Y aun cuando a veces parece muy hoy, como le dijera yo, muy duro lo que le voy a decir, hermanos, hay dos eventos que debemos estar preparados para la muerte física, porque cualquiera puede morir el día de mañana o dentro de unos no muchos días, puede fallecer. ¿Está preparado para ir al paraíso? ¿Está preparado para recibir el reposo, para recibir el consuelo del Señor en el paraíso? Ese es un evento. Otro evento es: ¿será que el Señor vendrá mañana? ¿Cómo estamos? ¿Nos iremos? Todos dicen: sí, pastor, amén, nos vamos. Estamos preparados. Wow, esto es demandante. Por eso, mis amados hermanos, la palabra nos demanda. No hemos recibido el espíritu del mundo. Mucha gente, hermanos, prefiere abandonar la iglesia, prefiere abandonar la comunión con la palabra por cosas que son vanas y pasajeras. No tiene tiempo, no está orando, no escudriña la palabra, no ve las prédicas, se le olvida lo que escucha, y entonces está viviendo una vida rutinaria religiosa, y eso hay que romperlo. Hay que romper esa vida rutinaria, hay que prepararnos, porque usted, dice la palabra, ha recibido el Espíritu
espíritu que proviene de Dios para que sepa lo que Dios le ha concedido. Y es que esto es una demanda. ¿Cómo vamos a conocer? Por eso tenemos fe. Por eso en medio de la enfermedad, en medio de la tribulación, en el desierto, de la escasez, en cualquier situación que pueda sobrevenir a nuestras vidas, nosotros debemos de estar fijos, firmes, despreciar todo lo que pueda ser lo material a causa del amor a Cristo, a causa de estar pendiente de la venida, amar la venida, ser santificados por el Espíritu, santificados por la palabra de verdad, para mantenernos latentes que el Señor vendrá. Y entonces, hermano, eso no es cuestión mía, no es que yo sea escapista, pero realmente el Señor dice que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces esto es espiritual, no es material, esto es espiritual, esto es debe de ser para nosotros la demanda. Por eso tenemos que madurar en la fe, tenemos que alcanzar esa madurez. Y entonces le digo, Señor, me has concedido de que yo pueda ser transformado a la semejanza de Cristo. Señor, que tu palabra dice que yo seré glorificado con Cristo, que tendré un cuerpo a la semejanza de Cristo. Y entonces tantas verdades que nos demanda un compromiso, un cambio. Amén. Entonces, hermanos, la obra del Espíritu Santo en nosotros tiene que ser perfecta. Y es perfecto porque nos quiere llevar, nos quiere ayudar para que alcancemos la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, el Señor ya concedió lo que a usted le corresponde, lo que a mí me corresponde. Tengo que aprender a acomodar lo espiritual a lo espiritual para no perder el galardón, para no perder lo que Él tiene para nosotros. Los cristianos estamos llamados a tener esa sabiduría, una fe igualmente preciosa que la que tuvieron los apóstoles del Cordero, que estuvieron dispuestos a morir, a sacrificar su propia vida por amor de aquel que los había salvado, perdonándolos y los había escogido como siervos, como ministros. Y este es el privilegio que usted tiene, ha sido escogido como ministro del Señor. Amén. Y por eso le digo, esa fe que agrada a Dios tiene que estar en su corazón. Esa fe que agrada a Dios nos tiene que mover día a día y tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que ser una fe genuina, como el Señor le recordó a Timoteo por el apóstol Pablo, que le dijo en aquella versión, creo que está en la traducción viviente, en la nueva, no, la versión viva dice una fe genuina que da aliento, que hubo en el corazón de Eunice y Loida, tu madre y tu abuela. Amén. Y entonces esa fe genuina va a dar ánimo en los tiempos difíciles que puedan venir. Esa fe preciosa, esa fe especial que tiene que haber en el corazón de nosotros, los que estamos locos por la cruz, los que estamos locos por Cristo. Amén. Segunda de Pedro capítulo 1, verso número 1, la palabra nos dice de una manera bien especial en esta porción: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y me llena de alegría esta palabra, porque el siervo Pedro, como apóstol de nuestro Señor Jesucristo, dice a los que habéis alcanzado. O sea, ya ve que hay una simiente que ha alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces aquí el apóstol valora la fe que tuvo para recibir el mensaje del reino, la fe que recibió para predicar el mensaje del reino y morir por el mensaje del reino, y le dice: ustedes tienen una fe igualmente preciosa que la nuestra, por todo, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, la palabra lo está habilitando, la palabra que viene del cielo le está diciendo a usted directamente a su corazón que usted debe de tener o tiene que tener una fe preciosa como la que hubo en los apóstoles del Cordero. Amén. Esa fe preciosa que hemos alcanzado no por
obras de justicia nuestra, sino por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la alabanza por todos los siglos. Ese es el tiempo que el Señor manda una palabra para aperturar, que usted debe decir convencido: Señor, por favor, yo quiero tener esa fe genuina, esa fe preciosa, igualmente en la que habitó en los corazones de tus discípulos, de tus apóstoles. Amén. Esto es tremendamente desafiante. Una fe igualmente preciosa que habitó en el corazón de los apóstoles. Que Dios nos dé esa fe para decirle: Señor, aumenta nuestra fe. ¿Se quiere atrever juntamente conmigo y levantar su mano y decir: Señor, humildemente te pido, aumenta mi fe? Quiero tener esa fe genuina, igualmente preciosa como la que habitó en el corazón de tus apóstoles. Amén. Queridos hermanos, esa dimensión maravillosa se apertura en su corazón por fe, para que su fe vaya madurando. Hermanos, si lo vemos desde el punto de vista apostólico, hubo un decreto apostólico, hubo una manifestación apostólica, profética para su vida en esta palabra que usted está leyendo en 2 de Pedro capítulo 1, verso 1. Hay una manifestación, hay una multiplicación de bendición de lo que el apóstol Pedro declaró sobre esa simiente que se multiplica, porque sabe que el Señor dijo que Él estaba bendiciendo a la simiente que iba a creer en el mensaje del reino por la predicación de estos siervos. Y esto llega hasta el día de hoy, está repercutiendo en su corazón, está repercutiendo en mi vida y va a repercutir en la vida de sus hijos, porque la fe que habita en su corazón, preciosa, a semejanza de la misma que habitó en los apóstoles, va a habitar en sus hijos. Sus hijos tienen que ser siervos. Yo no sé ni el día ni la hora que el Señor venga, pero lo que sí estoy declarando, que la vida de mis hijos, la vida de mis nietos, tiene que habitar una fe preciosa para poder tener toda su confianza, toda su esperanza en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, porque lo más importante no es el legado material, lo más importante es el legado espiritual que usted le pueda dejar a sus hijos. Por eso le hago la pregunta: ¿cómo están sus hijos? ¿Están sus hijos aplicados a la palabra? Porque es un reto que usted tiene como padre de familia. Amén. Entonces, hermano, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es no solamente un conocimiento de letra. La letra mata, el Espíritu vivifica. El conocimiento de nuestro Dios no es un conocimiento de letra, es un conocimiento de decir: Señor, cuando cada día que te conozco, sé que todavía me falta amor, todavía me falta misericordia, porque usted no le va a conocer literalmente, le va a conocer en las bondades de la manifestación de su amor, porque ese amor que relata Pablo, porque él recibió esa revelación, por eso está escrito, ese amor de Dios, ese amor ágape, cuando se empieza a engendrar, se empieza a cultivar, ese amor todo lo cree, todo lo perdona, no busca lo suyo, no es vanidoso, no es jactancioso, todo lo sufre, todo lo soporta. Usted sabe todo eso. Hermanos, cuando nosotros buscamos esa comunión con Dios, no es saber versos bíblicos, es vivir la experiencia de la palabra engendrándose en nuestro corazón. Qué nivel de tolerancia tenemos, qué nivel de sobriedad, qué nivel de santidad tenemos, qué nivel de justicia tenemos. Por eso, amados hermanos, la actitud suya dicta mucho de lo que usted está teniendo de fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Su actuar y mi actuar evidencia cuánto conozco al Señor. El actuar de una persona que es cristiano, que es en la carne, le está demostrando que no le conoce. Porque el actuar de un cristiano que se está dejando ministrar por la palabra de fe va a ir cambiando. Aunque le sucedan cosas injustas, cosas que no esperaba, va a ejercer una actitud conforme al conocimiento que tiene de Dios. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 2 dice la palabra: gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Entonces aquí, y dése cuenta que está seguidamente de que usted ha sido habilitado para tener una fe preciosa como la de los apóstoles del Cordero.
Y en el verso número 2 dice la palabra que gracia y paz se multipliquen en su vida para que usted le conozca a Él, a Dios y de nuestro Señor Jesús. Entonces es una apertura espiritual, es algo que tiene que tener usted como experiencia para deleitarse en decir yo lo conozco, no de labios, sino una intimidad, porque está viendo los cambios que Él está haciendo en su vida. Por eso, los fariseos tenían mucha letra, los maestros, los doctores de la ley tenían mucha letra, pero lo que no tenían era revelación de que estaban acechando, persiguiendo al Mesías sin darse cuenta. Por eso, el apóstol Pablo, cuando reconoció lo que estaba haciendo, se sintió como un abortivo. Se sintió como el más pequeño de los apóstoles, porque decía, ¿cómo fui yo tan torpe que no había entendido que toda la escritura, toda la letra que yo tenía, me estaba hablando de Jesús de Nazaret? Pero hasta que vino el despojo de esa naturaleza vieja, religiosa, vino el entendimiento. Por eso es importante que nosotros tenemos que rendir toda nuestra razón carnal, toda nuestra mente carnal, para que pueda engendrarse en nosotros esa naturaleza espiritual y que tengamos esa gracia multiplicada para conocer a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Deseo con todo mi corazón que usted pueda ser testimonio de que conoce al Señor. Dice la palabra en Jeremías 9, versos 23 al 24. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, el sabio terrenal, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. ¿Cuál sería nuestra alabanza, nuestra gloria, si así le podríamos llamar? Es llegar a conocer y entender quién es Jehová, quién es nuestro Dios y de qué manera usted tiene el privilegio de que al conocerlo no es solamente conocerlo, una expresión, sino saber que se transmite en la comunión que usted tenga a través del conocimiento del Señor, cuando usted intima con Él, que lo celestial está engendrándose en su vida, lo sobrenatural de Dios viene sobre su vida y usted empieza a ser una persona totalmente diferente, una persona que hace misericordia, que es justa, una persona que sabe perdonar, una persona que sabe soportar, una persona que sabe extender benevolencia, que es bondadosa, que es amable, en fin, mis amados hermanos, porque le conocemos. Entonces, a la medida que le conocemos, así reproducimos ese conocimiento. Y todo esto es porque la misma palabra dice que nos hace participantes de la naturaleza divina. Por eso, cada día la palabra tiene que ser como ese espejo para que podamos nosotros reproducir la vida de Dios. Segunda de Pedro 1:4, porque todo está ahí en esta parte preciosa. Dice, o bien el verso 3 por cuestiones de tiempo, pero usted lo puede leer, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, habla de la vida Zoé, y a la piedad, a la revelación del misterio de la piedad, Dios hecho hombre. Amén. Esto ya lo hemos hablado, y entonces para mí es práctico hacerlo, para usted también tiene que ser práctico hacerlo, porque el Señor le demanda, no el pastor, no la iglesia, es el Señor el que está vivo. Dice 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces dice la palabra, los que tenemos una preciosa fe semejante a la que hubo en los apóstoles del Cordero,
podemos alcanzar a conocer las preciosas y grandísimas promesas, a hacerlas nuestras, porque por medio de ellas vamos a llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Pero esto es importante que usted y yo, dice la palabra, tenemos que huir de la corrupción que hay en el mundo. Por eso usted tiene que darse cuenta que está en el mundo, hay una corrupción en el mundo, pero usted está llamado a no ser parte de esa corrupción. Y no hablo la corrupción que se habla en los niveles gubernamentales, hermanos, no estoy hablando de esa corrupción de robar dinero, sino hablo de la corrupción de la carne, aquella cosa que incita a pecar, a hacer otro tipo de pecados. Hermano, usted y yo no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para comprobar qué es lo que Dios preparó para nosotros. Y entonces, mis amados hermanos, el deleite de la carne, el deleite del pecado no nos va a atrapar, sino nos va a atrapar el deleite del espíritu, para participar de la naturaleza divina, porque tenemos preciosas y grandísimas promesas, y tu vida será totalmente distinta. Usted anda trabajando, usted anda esforzándose, usted anda haciendo el quehacer cotidiano, porque yo no estoy diciendo que se aparte de su trabajo ni que sea negligente, pero en medio de todo usted no se va a apartar y le va a decir: Señor, voy a tomar 5 minutos en mi ajetreada agenda. Señor, te doy gracias porque salió este negocio, te doy gracias porque, Señor, me diste provisión, te doy gracias, Señor, porque tengo trabajo, Señor, te doy gracias porque tengo esto, y también te voy a honrar, Señor, con mi servicio. Y usted se comunica con su pastor y le dice: pastor, ¿en qué puedo trabajar? ¿En qué puedo ayudar? Perdone, mi amado hermano, alguien que diga que no conoce al Señor no se pone a su servicio, hermano. Es que es una demanda. La corrupción está, por eso hay gente murmuradora a veces en las iglesias, gente chismosa en las iglesias. ¿Por qué? Porque están movidos por el espíritu de este mundo. El Señor quiere ministrar nuestro corazón de esta manera. Usted está llamado a tener una fe preciosa como la que hubo en los siervos del Cordero, y que usted tenga a su alcance poseer, vivir las preciosas y grandísimas promesas que Dios tiene para usted, para llegar a ser participante de la naturaleza divina. Que Dios nos ha hablado, nos ha enviado palabra del cielo para habilitar nuestras vidas. Amén. Dele gloria al Señor por ello. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, yo te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que en esta hora está recibiendo este mensaje, esta exhortación de tu palabra, declarando, mi Dios, que nuestra fe tiene que madurar, nuestra fe tiene que ser genuina, Señor, nuestra fe tiene que ser agradable delante de tu presencia. Señor, venimos declarando que tenemos tu ayuda, Espíritu Santo. No hemos recibido el espíritu del mundo, Señor. Estamos hoy capacitados para huir de la corrupción que hay en el mundo, porque tenemos que estar compenetrados, Señor, que nuestra fe nos ayudará a crecer a la imagen tuya, a reproducir tu imagen. Señor, somos participantes de la naturaleza divina. Muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo, por la vida de cada uno de mis hermanos que recibe esta palabra, que lo habilita y lo prepara para participar de tus verdades eternas y llegar al pleno conocimiento de la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por este tiempo precioso en el cual tú nos has ministrado, Señor, y recibimos estas verdades en el nombre poderoso de Cristo. Señor, muchas gracias, Señor, por los hermanos que han preparado sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias. Señor, tú miras sus corazones. Yo los bendigo en el nombre de Cristo. Señor, bendigo sus ofrendas, sus primicias y sus diezmos, los declaro benditos, consagrados, santificados, Señor, consagrados para tu obra. En el nombre de Jesús lo declaramos que así será, para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Ha sido un privilegio compartir un mensaje de exhortación para que nuestras vidas cada día estén conforme a la voluntad de Dios. Amén. Un abrazo fraternal, les amamos en el amor de Cristo, y no se olvide, insisto, me gustaría ver en su muro que usted reproduce esa prédica. Amén. De Facebook, dele like a la página y también dele clic a la campanita del canal El Libertador y compartamos las buenas nuevas de salvación. Que Dios me lo bendiga
abundantemente y les envío un abrazo fraternal. Hasta luego. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión.